Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este lunes 18 de abril de 2016. Seguimos adelante con el tema del mes, discípulos saludables. Estamos estudiando el Sermón de la Montaña, recuerdan, y ahora la enseñanza es esta, la salud de la autenticidad. Leeremos el pasaje en donde se encuentra incrustada la oración modelo, el Padre Nuestro, pero esa porción no la estudiaremos ahora sino el día de mañana, pero estudiaremos lo que está en torno a esta enseñanza de la oración. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 versículos 1 al 8 y después 16 al 18. Les leo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 16 ahora. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 1 al 18, habiéndonos saltado algunos versículos. Los griegos, los inventores del teatro, llamaban a los actores con la palabra que al español se traduce hipócrita, que describe a alguien que usa máscaras, alguien con muchas fachadas, o bien alguien que aparenta ser lo que no es. En el pasaje que nos ocupa hoy, el Señor utiliza la palabra hipócritas en 3 ocasiones, cada vez para referirse a alguien que lleva a cabo una práctica tradicionalmente piadosa: dar limosnas, orar y ayunar. La introducción que el Señor le da al discurso es muy elocuente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La versión en paráfrasis de la Biblia dice así: mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás te vean y admiren. Lo que los que lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Se trata de una advertencia a los discípulos de Jesús para que no caigamos en el error de actuar como, en lugar de ser espirituales, ser creyentes, ser verdaderos discípulos de Jesús. Las 3 acciones a las que hace mención en este pasaje del Sermón de la Montaña son 3 acciones piadosas, reconocidas y recomendadas por todos. Sin embargo, de acuerdo con el Señor Jesucristo, en ellas puede esconderse gran carnalidad, egoísmo y una práctica no sincera de la vida. ¿De qué se trata? Permítame compartir con ustedes lo siguiente. La diferencia está en la motivación que tenemos. Ya sea el ayuno o la oración, ayudar a un necesitado o cualquier otra acción de la vida cristiana puede ser hecha con autenticidad o con hipocresía. En la motivación está la diferencia. Muchos religiosos de la época de Jesús y otros tantos de nuestra época hacen lo que hacen, dar ayudas, orar y ayunar para conseguir prestigio. Se trata de una grave falta. Se trata de orgullo espiritual. De acuerdo con el Señor, ya tienen su recompensa, es decir, ya tienen reconocimiento humano, una cierta reputación, y por cierto, no de todos, sino de aquellos que son influenciables e incapaces de ver y discernir la falsedad. Pero no tienen nada más. Se pierden todo tipo de bendición espiritual. ¿No es inconcebible que desechemos las bendiciones eternas por las temporales? Toda acción enfocada hacia nosotros mismos resulta una acción egoísta. Debemos enfocar nuestras acciones a los demás. Nuestras acciones deben estar motivadas por dar y no por recibir. Es decir, podemos hacer el papel de dadivosos o podemos ser dadivosos. La motivación que tengamos al respecto es la diferencia. En segundo lugar, la diferencia está en la fuente de poder a la que acudimos. ¿En dónde está el poder? ¿En Dios o en la acción religiosa? La oración, por ejemplo, el ayunar. Nadie duda de las bondades de orar a Dios, pero peligro. Los judíos de aquella época, como algunos cristianos de la nuestra,
ponen en la oración o en la fe más confianza y fe que en el mismo Señor. Es decir, que muchos creen que en la oración o en la fe está la fuerza. La Biblia dice que nuestro Señor es el autor y consumador de la fe. Dios es poderoso y de Él depende la respuesta a la oración. La oración no es poderosa, Dios es poderoso y por nuestra oración puede ser que muestre su poder. De su soberanía absoluta y de su buen juicio, Él puede bendecirnos y manifestar gracias sobre nosotros. Cuando llegamos a creer que la respuesta a la oración depende de quién ora, o de las palabras que usa, o del tono de voz que imprime, estamos cayendo en el mismo pecado de los fariseos a los que el Señor citó en estos pasajes. Debemos dejar de confiar en las palabras, o en los lugares, o en las personas que oran, y confiar en Dios y su poder. Jesús lo dijo muy claro. No usó palabras elevadas ni argumentos complicados en su oración, porque quería que lo entendiéramos bien. Piensan que por su palabrería serán oídos, dijo el Señor. Queda claro que el poder no está en las palabras. Muchas veces la mejor oración es guardar silencio ante el Señor, pues Él sabe todo lo que necesitamos. Una oración no es un sermón ni una acción, ni una ocasión para dar consejos o exhortar a alguien, porque hay quien usa de esa manera la oración. La oración es un asunto íntimo entre un hombre que reconoce su debilidad y su Dios, a quien dicho hombre reconoce como todopoderoso. La diferencia entonces está en la fuente del poder al que acudimos. Y en tercer lugar, la diferencia está en la actitud que mostramos. Dime de qué alardeas y te diré lo que no eres, dice un refrán por ahí. El ayuno es sin duda un nivel superior en cuanto a prácticas piadosas se refiere, según nuestra tradición. Todos oramos, todos leemos la Biblia, pero alguien que ayuna y lo dice puede ser catalogado como un superdotado espiritual. Oh, no, fulano de tal ayuna mucho. Esto pasaba en la época del Señor y sigue pasando en la nuestra. Será por eso que de acuerdo a nuestro Señor la acción de ayunar también puede estar muy cargada de orgullo, de carnalidad y de pecado. Es decir, el Señor Jesucristo dijo que algunos que ayunaban de aquella época eran pecadores terribles. Y pecaban cuando ayunaban, es decir. Algunos creen que si ayunan, Dios tiene una especie de compromiso en responder su oración. Piensan que el ayuno obliga a Dios a contestar aun cuando no sea su voluntad lo que se pide. Es decir, además de que le conceden poder a la oración a la acción de ayunar, en su actitud demuestran una falta de respeto a la soberanía divina. Creen que Dios es alguien que no sabe lo que debe hacer y tenemos que convencerlo de que lo haga, como si fuera un adolescente que no tiene dirección y entonces hay que convencerlo de que debe hacer esta cosa porque se le está olvidando. Por si fuera poco, los fariseos a los que el Señor llamó hipócritas, y muchos en el día de hoy, al ayunar con su actitud equivocada, se sienten tan satisfechos por su piadosa acción que buscan maneras de hacerla pública para lograr la buena opinión de los demás. No hayan cómo hacerle para presumir que están ayunando. Ya tienen su recompensa, dijo el Señor, y nada más. La actitud que el Señor espera ver en nosotros en toda acción es la autenticidad, la naturalidad. No se trata de hacer las cosas por obligación y con una actuación. Si necesitamos tanto de Dios, podemos orar de tal manera que se nos olvide comer o bien estamos tan compenetrados en Dios que las necesidades más apremiantes pasen a ser secundarias. Pero dejar de comer como intentando sobornar a Dios es una actitud pésima. Mejor busquemos en forma natural estar cerca de Dios. ¡Qué gran diferencia! Una frase se repite en todos los casos, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando hacemos las cosas por una motivación equivocada, acudiendo a una fuente de poder equivocada, cuando nuestra actitud es incorrecta, podemos conseguir algunas cosas: reputación, alabanza de los hombres, gloria social, satisfacción pasajera, pero de parte de Dios no habremos conseguido nada. En cambio, cuando nos consagramos a Él, cuando nos sometemos a su voluntad, independientemente de que los demás nos juzguen, independientemente de que los demás no nos comprendan o nos critiquen, habremos de recibir recompensa de parte de nuestro Padre eterno, en esta vida y en la venidera. Y la entrega será hecha en público, es decir, en la eternidad. Nos llevaremos algunas sorpresas, algunas cosas serán diferentes allá con Él, algunas verdades saldrán a la luz y algunas dudas serán dejadas. Es interesante que en el pasaje en que el Señor nos habla de la autenticidad se encuentra la oración modelo, esa oración a la que llamamos el Padre Nuestro. Lo estudiaremos mañana. Es triste reconocer que muchas personas lo usan como amuleto, como conjuro, como fórmula y hasta como castigo. Ahora de castigo vas a orar 8 Padres Nuestros. ¿Qué es eso? Si el Señor la enseñó y Mateo la puso en esta sección de su Evangelio guiado por el Espíritu Santo, sin duda que se trata de una enseñanza tan profunda como sencilla y fácil de entender. El cristianismo es comunión con Dios, no repetición de palabras.
Es auténtica relación con el Señor, no rezos. Es una natural y no fingida plática con Él. No busquemos estereotipos ni perfiles inventados para actuar. Entremos en comunión íntima con Él y disfrutemos de las bendiciones espirituales que de ello se desprenden. Porque el Padre nos ve en secreto, nos escucha en secreto y nos recompensa en público. Espero que esto sea útil para usted. Nos vemos mañana para que estudiemos juntos el Padre Nuestro. Dios le bendiga hasta mañana.